Muy buenos días, hermanos. Qué lindo es poder estar nuevamente juntos, no reunidos como quisiéramos, pero sí unidos en un mismo espíritu y poder compartir de lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Seguimos estudiando el libro de Juan y antes de tener una pequeña oración me gustaría compartir unos pasajes que están en el capítulo 20, versos 30 y 31. Dice así: Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Me gustaría que para estudiar este libro tengamos en mente uno de los propósitos, que es presentar justamente a Cristo como el Hijo de Dios. Cada evangelio tiene su particularidad, cada uno va dirigido a una audiencia distinta y nos va a presentar a Cristo de una forma distinta. Así tenemos que Mateo nos va a presentar a Cristo como un rey y va dirigida a los judíos. Es por eso que hay muchas referencias, entre muchas cosas, al Antiguo Testamento. Tenemos que Marcos nos va a presentar a Cristo como un siervo, como el siervo sufriente, y va dirigida a los romanos. Es por eso que, entre muchas cosas, no hay una genealogía, porque ¿a quién le iba a interesar la genealogía de un siervo? Y uno de los pasajes más los principales es que el Señor no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Tenemos que Lucas es el único escritor gentil de toda la Biblia, le va a hablar a los griegos y nos va a presentar a Cristo como el Hijo del Hombre, como un hombre perfecto. Va a hacer un énfasis en la humanidad de Cristo. Y tenemos que este libro que estamos estudiando nosotros, como leímos antes, nos va a presentar a Cristo. La audiencia es más amplia, es para todo aquel que cree, y nos va a presentar a Cristo como el Hijo de Dios. Tenemos muchas referencias a ellos. Por ejemplo, cómo inicia este evangelio desde el principio, que era el Verbo, el Señor, cuando en la declaración de Juan, cuando dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en este pasaje tan central para nosotros que dice: porque de tal manera al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, haciéndose igual a Dios. O sea, Juan va a hacer énfasis en la deidad de Jesucristo. Ahora sí me gustaría que oremos. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, porque nuevamente se renueva tu misericordia, Señor, esta mañana, porque vos nos acompañás, Señor, son nuestra compañía, y te pedimos, Señor, que vos, al abrir, Señor, tu palabra, nos puedas estar hablando, Señor, de las riquezas que hay en vos, Padre. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te entregamos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Los pasajes que nos competen hoy es el capítulo 16, de los versos 5 al 15. Pero a mí me gustaría tomarme unos versículos antes. Vamos a leer desde el primer versículo del capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a nosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí,
de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo primero que quisiera decir es que desde el capítulo 13 al 17, Jesús de alguna manera está dando un discurso de despedida. En el verso 1 dice, estas cosas os he hablado, y la pregunta que surge sería, ¿qué cosas os he hablado? Nos tenemos que ir un poco más para atrás. Desde el verso 18 del capítulo anterior, el Señor está hablando que el mundo los aborrecerá. En otra versión dice que el mundo los odia. Veamos en el verso 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Entonces arranca el capítulo 16 diciendo estas cosas, estas advertencias, un poquito más adelante también estos ánimos que el Señor les va a dar. Os he hablado para que no tengas tropiezo. Y esta palabra tropiezo da la idea de una trampa. Es de alguna manera un intento de frenar el testimonio de Jesús como el Hijo de Dios, como hablábamos antes. Continúa diciendo, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Esto, primeramente, nosotros en Argentina no sufrimos estas clases de persecuciones, pero bueno, sabemos que muchos hermanos en distintos lugares del mundo sí padecen persecuciones a causa del nombre de Cristo. Ahora, tal vez, podemos, cuando leemos eso, podemos llegar a pasarlo de largo, pero para los judíos, el hecho de ser expulsado de la sinagoga era terrible, porque la sinagoga era de alguna manera el centro de su vida, era clave en su vida. Veamos unos ejemplos en capítulo 9, versos 21 y 22. Pero cómo vea ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tienen, preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, los padres del ciego que Jesús había sanado. Le estaban hablando a los religiosos de la época, a los fariseos. Por cuanto, estos dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Miren el miedo que tenían estos muchachos, esos padres judíos, por la posibilidad que tenían de ser expulsados de la sinagoga. También rapidito veamos en capítulo 12, verso 42, dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Y el Señor va más allá, dice, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y preparando este mensaje se me venían dos ejemplos acerca de esto. El primero es Saulo, cómo él realmente creía que daba un servicio a Dios cuando perseguía a la iglesia. Y en Hechos vemos que cuando el Señor lo llama le dice, ¿por qué me persigues? O sea que Jesús le está diciendo que al perseguir a su iglesia lo estaban persiguiendo a él.
Y también vemos que más adelante en la historia, con la Inquisición en Europa, en España, todos los hechos aberrantes que se han hecho en nombre de Dios. Y Jesús dice, harán esto porque no conocen ni al Padre ni me conocen a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Algunas cosas sobre esto. Primero, que muestra la deidad de Cristo. Él ya sabía lo que iba a ocurrir. También, de alguna manera, que para Jesús no iba a ser una sorpresa que los persiguieran a sus discípulos. Entonces les está diciendo como que él, en su plan, iba a ocurrir esto, que no estaba fuera de su control. No iba a ser un fracaso el hecho de que sean perseguidos. Es más, vemos en los hechos cuando la iglesia comienza a ser perseguida, es cuando más comenzó a crecer. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Este no lo dije al principio, no es tan literal, porque el Señor ya le había de alguna forma dicho a sus discípulos que lo iban a perseguir de alguna forma en las bienaventuranzas, pero no había sido tan claro como en este momento. Y no los dije al principio porque yo estaba con vosotros, Él era el consuelo del Señor. Ahora Él los estaba preparando para lo que iba a venir. Y tampoco tenían la madurez suficiente en ese momento como para decirles esto. El Señor, a medida que ellos iban desarrollando su fe y madurando, le iba agregando y enseñando ciertas cosas. Versículo 5. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Otra vez el Señor no es tan literal en lo que dice, porque vemos unos capítulos anteriores, en el capítulo 13, versículo 36 y 14, versículo 5, cómo los discípulos ya le habían preguntado a dónde iba, a dónde vas, le preguntaban al Señor. Ahora el contexto cambia y además el Señor habla en presente. ¿Ninguno de vosotros me pregunta ahora a dónde vas? Algunos comentaristas dicen que antes los discípulos se estaban preocupando por su propia pérdida, pero que ahora realmente tendrían un interés por el destino del Señor. Yo creo que en ese momento, poniéndome en el lugar de los discípulos, también me hubiese puesto triste por el Señor. Ahora, tenemos que decir que en la mente de los judíos, de los discípulos, ellos esperaban al Mesías, un rey que los viniera a sacar de su yugo, de los romanos, que venga a instaurar un reino. No podían entender cómo el Mesías tuvo que primero venir a morir. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y en el verso 7 viene el consuelo del Señor para con los discípulos. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Acá tenemos el contraste con el pero, siempre que hay un pero, a lo que son medios lingüistas, una conjunción adversativa, es un contraste con lo que viene hablando. Viene hablando de la tristeza, de lo que estaban pasando los discípulos por la partida del Señor, pero Él ahora les está diciendo, tranquilos, es necesario, es conveniente que yo me vaya para que venga el Consolador. Y este conviene surgen tres cosas.
o sea, la conveniencia de que Él se fuera, primero que si Él no se fuera no vendría el Consolador, o sea, le está dando una importancia a la persona del Espíritu Santo. Segundo, que ya no iban a tener que depender de la presencia física visible de Jesús. Esto me gustaría leer en capítulo 20, 29. Dice, Jesús le dijo a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Para que los discípulos realmente puedan vivir por fe y no dependiendo de la presencia física del Señor. Y de los puntos más importantes en la conveniencia de que el Señor se fuera es que se iba a ir para realizar la obra redentora en la cruz. Versículo 8, seguimos. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Acá ya comenzamos, el Señor ya comienza a relatar el ministerio del Espíritu Santo. Y es la única vez que va a dar una referencia al ministerio con respecto al mundo. Todas las otras veces va a ser en y por medio de la iglesia, el ministerio del Espíritu Santo. Y antes nos viene hablando, nos viene presentando al Espíritu Santo como el Consolador, como el Paracleto en su original, como un ayudante, nuestro abogado. Pero ahora nos lo va a presentar como quien acusa, como quien expone el pecado del mundo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Este ministerio del Espíritu Santo va a ser convencer la rebelión del mundo al pecar, al errar en blanco, y tal vez el mayor pecado, como lo expone acá el Señor, es no reconocerlo a Jesucristo como el Hijo de Dios. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Este voy al Padre significaba que el Señor iba a ir por medio de la muerte y la muerte de cruz. Ahí se ve la justicia de Dios. El justo y quien justifica, y por medio de la fe nosotros íbamos a llegar a la justicia de Dios. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y este verbo, ha sido ya juzgado, tiene un tiempo, es interesante ver el tiempo de este verbo, que dice, ha sido ya juzgado. ¿Qué quiere decir? Que el hecho ya ocurrió, pero que tiene implicancias, tiene resultados que continúan. O sea, Satanás, hoy en día, Satanás ya fue juzgado, pero hoy en día sigue engañando. Pero él sabe que su derrota, que su condenación fue establecida en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Seguimos. Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar, como habíamos dicho antes. El Señor sabía que no era el tiempo para decirle todo lo que iba a ocurrir. Ellos no podían entenderlo en este momento. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad. La verdad es Jesucristo. El Espíritu Santo de alguna forma viene a completar la obra de Cristo, no viene
a reemplazarlo ni a suplirlo. Y al igual que Jesús trabajaba con sus discípulos, el Espíritu Santo trabaja en nosotros de una forma gradual, en procesos, según el desarrollo que tenga cada uno en su fe. Y dice que no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesucristo tampoco hablaba por su propia cuenta. Veamos capítulos atrás, capítulo 8, verso del 26 al 28. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y ya vamos cerrando los últimos dos versículos. Dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así como Jesús es el intermediario entre el Padre y nosotros, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es de alguna manera el intermediario entre el Cristo glorificado y nosotros. Hay una perfecta unión en la Trinidad. Y hasta aquí un poco el ministerio del Espíritu Santo, como se va a titular la palabra. Con respecto al mundo ya vimos, también un poco con respecto a nosotros, en nuestro Consolador, nuestro Ayudador. Podemos seguir desarrollando, analizando los atributos, las obras que tiene el Espíritu Santo. Tiene los mismos atributos que el Padre y que el Hijo. Él es el autor y el intérprete de la palabra. Su obra con respecto a Jesucristo es un partícipe fundamental en su nacimiento, en la muerte, en la resurrección. Es partícipe necesario en la creación de la iglesia. Él mora en la iglesia. Él participa en nuestro nuevo nacimiento. Es quien nos sella. Él reparte dones, intercede por nosotros, produce fruto. Así que bueno, hermanos, hasta acá la palabra que le quería dar. Me sumo también a lo que habló el domingo pasado el pastor Balbuena en cuanto a que permanezcamos en Cristo y que no nos olvidemos de sus beneficios, de sus bendiciones. Una de ellas es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo morando en nosotros. Así que bueno, hermanos, espero que les sea de bendición. Les mando un abrazo grande, que tengan un lindo domingo y un buen comienzo de semana.